Hola, bienvenido de nuevo a otro tutorial de JavaScript. Suscríbete a este canal y accede a este banco completo de tutoriales para programar en JavaScript. Son todos para ti. Hoy aprenderás el uso de variables en JavaScript. Antes de iniciar la parte técnica, veamos el concepto de variable. Un programador puede definir una variable como un contenedor de información o de datos. Ahora, un ordenador o computador, desde este punto de vista se puede ver una variable como un espacio en la memoria RAM, o sea, memoria temporal. Es decir, que un programador al momento de crear variables en realidad está creando o separando espacio en la memoria RAM, espacio temporal para correr sus programas. Me gusta definir las variables como la materia prima en el proceso de desarrollo de software. Así, por ejemplo, una persona del común que quiera montar un negocio original de papas fritas, su materia prima serán las papas. En el caso del desarrollo de software, la materia prima serían las variables. Obviamente existen muchas más materias primas para la producción de software, pero en la creación de ese producto de software va a interactuar mucho la memoria RAM. Ya aclarado el concepto de variable, veamos entonces cómo se declaran, se nombran y se inicializan estas variables en JavaScript. Para declarar variables en JavaScript existen dos keywords o palabras clave, esas palabras reservadas que puede ser o var o let. Comencemos con la palabra clave var. Esta palabra clave permite entonces declarar variables. Simplemente escribimos el keyword var, espacio, el nombre de la variable que vamos a declarar. En este caso, a modo de ejemplo, digamos la variable que la nombramos edad. Podemos o no finalizar con punto y coma. En este caso, finalizo con punto y coma. Así entonces se declaran las variables en JavaScript. Pero hasta aquí no va este tutorial, hay mucho más que contar. Resulta entonces que existen convenciones para el nombramiento de las variables, ¿sí? Convenciones y reglas de JavaScript. Veamos primero las reglas. Para que no se produzca un error al momento de la declaración de variables en JavaScript, entonces hay que tener en cuenta que el nombre de una variable no puede comenzar con número, ¿sí? O sea que, por ejemplo, esta variable que acabamos de declarar edad no podría haberse nombrado como, por ejemplo, nombre 1 edad. Esto sería un error de nombramiento de variable. Lo que sí se podría sería simplemente llamar como edad 1 o edad 2 o cualquier otro tipo de combinación. Es decir, que para nombrar variables en JavaScript se usan caracteres alfanuméricos, pero que el primer carácter no sea numérico. Como regla también de JavaScript están permitidos entre los caracteres alfanuméricos, además el carácter de signo peso y guión bajo. O sea que también es válido nombrar una variable como inicializar, por ejemplo, con signo peso y combinación de letras para su nombre. En este caso podría ser también edad. Observe que esta variable se llamaría pesos edad y es un nombre válido. Como lo dijimos también, el signo guión bajo también es válido, o sea que esta variable podría también tener como carácter de nombramiento un guión bajo. Guión bajo puede ser al inicio o al finalizar. Ya depende de cómo el programador adapte su sintaxis al programa que vaya a crear.
Es importante entonces, estas vienen a ser las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Que se puede usar como caracteres especiales el signo peso, el guión bajo. Que el nombre de la variable no comience con un número y que el nombre se componga de caracteres alfanuméricos o los signos especiales. Hay que tener en cuenta que JavaScript es un lenguaje case sensitive, es decir, reconoce las letras minúsculas o mayúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo nombro o declaro una variable llamada edad, como en el primer caso, aparentemente esta variable que acabo de declarar en la línea 4 es similar a la de la línea 1. Sin embargo, es distinta. Aunque se lean igual, son distintas. ¿Por qué? Porque JavaScript se da cuenta que el segundo carácter de este nombre de variable empieza con D mayúscula, distinta a la declarada en la primera línea. O sea que son dos variables distintas, aunque se lean igual o se vean igual. Ahora veamos las convenciones. Resulta que es común en la producción de software crear variables o declarar variables y nombrarlas con nombres compuestos, es decir, dos o más palabras. Para ese caso, una convención que muchos programadores usan es el camel case. El camel case consiste en que la inicial de cada palabra comienza con letra mayúscula. Veamos entonces un ejemplo. Supongamos que vamos a crear una variable llamada nombre completo. ¿Sí? Vemos que es una palabra compuesta, entonces la declaramos. Var espacio y el nombre de la variable. En este caso le asignamos nombre completo. Como podemos ver, esta variable fue declarada siguiendo la convención de camel case. Camel case viene de camello y observe entonces que la parte superior de un camello es en subida, bajada, igual el nombramiento de esta variable. Observe que la inicial comienza en mayúscula de cada palabra. Así entonces, es recomendable seguir esta convención para nombrar variables que tengan dos o más palabras, una variable compuesta. Obviamente toda la variable va a ir junta, aunque algunos programadores para evitar o no usar el camel case simplemente pueden usar, por ejemplo, un guión bajo y separan así las palabras, toda la variable queda compuesta, pero no necesariamente usan el camel case. Con el camel case podemos entonces ahorrarnos el guión bajo. Hay que tener en cuenta también como convención importante que se recomienda que las variables sean mnemotécnicas, es decir, si se va a usar una variable para almacenar una edad, no es conveniente, por ejemplo, llamar esa variable como X. ¿Por qué? Porque un programa se puede hacer extenso y a medida que el programa avance su desarrollo, se pueden olvidar el nombre de las variables y se puede en realidad volver una jungla de variables y no queremos eso. Queremos que el programador sepa dónde está cada variable, dónde se declaró, dónde se inicializó y dónde se puede usar. Por eso es importante nombrar las variables, saber para qué van a servir, qué información van a almacenar y entonces de ese modo tener referencia de ellas de forma constante. Al finalizar un programa se puede ofuscar o ocultar el código si es lo que se quiere, pero no se recomienda nombrar estas variables así, que no sean mnemotécnicas, a excepción de usarlas, por ejemplo, en ciclos, ¿sí? Porque en ciclos, pues, sabemos que simplemente su ciclo de vida será en la estructura repetitiva.
Ya aclarado entonces cómo declarar variables, cuáles son sus reglas y sus convenciones, veamos ahora cómo inicializar las variables. Aquí lo único que se hizo fue dar vida a las variables, pero ¿cómo se inicializan? ¿Cómo se asigna ese primer valor? Hay dos formas. Una es inmediatamente se declare, o sea, en la misma línea de declaración. La otra es simplemente asignarle o inicializarle ese primer valor luego de que se declare. Para estos ejemplos, entonces, si vamos a inicializar la variable edad, entonces simplemente le vamos a asignar un valor. En este caso puede ser valor numérico. Vamos a dejarlo en 3 y finalizamos con punto y coma. Aquí entonces en la línea 1 se declaró la variable edad y en la línea 6 se inicializó. Ya la variable edad será una variable de tipo numérico. ¿Por qué? Porque almacena información numérica. Observe que a diferencia de otros lenguajes, en JavaScript no se especifica el tipo de dato. Sabemos el tipo de dato cuando se asigne la información. Vemos entonces que el nombre completo podría ser una variable de tipo cadena de texto, sí, para seguir la convención de la mnemotecnia. Se supone entonces que esta variable deberá recibir una cadena de texto, un nombre cualquiera. Podemos asignarle el nombre de Pepe y finalizamos con punto y coma. Así entonces, la variable declarada en la línea 5 se inicializó en la línea 7. De este modo se inicializan variables post a su declaración. Ahora, para ser inicializada en la misma línea de declaración, entonces simplemente le asignamos el dato. Veamos entonces. Por ejemplo, en la línea 1 vamos a inicializar la variable edad y en 3, observe, se declaró y a la vez se inicializó. Es posible declarar varias variables separando por coma, ¿sí? Para ahorrar líneas de código. O sea que la variable de la línea 2, edad 1, se puede declarar en la línea 1 también, asignando coma, espacio y ese nombre de variable, o sea, edad 1. Ya en la línea 2 borramos porque se fue declarada en la línea 1. Igual con la línea 2, 3 o 4. Estas otras variables se pueden declarar en la misma línea 1, separando por coma cada variable. Y si se inicializa ahí mismo, también se puede simplemente inicializar, como en el caso de edad. En este caso para edad 1 vamos a inicializarla en 4. Así entonces se declaran, se nombran y se inicializan las variables en JavaScript. Ya vimos entonces cómo declarar variables con la palabra clave var o el keyword var, ¿sí? Veamos ahora con el keyword let, que es la otra forma de declarar las variables de JavaScript. Simplemente entonces vamos a escribir la palabra clave let, espacio y el nombre de la variable. Continuemos con el ejemplo de edad. Aquí hemos declarado una variable llamada edad. Para inicializar es igual. Puede ser después de la declaración o en la misma línea en que se declara. Repetimos entonces, la diferencia entre declarar una variable con let o con var es que let es más usado en bloques de ámbito, en el ámbito de bloques, ¿sí? O sea, en estructuras repetitivas, por ejemplo, se puede usar la variable let para declarar la variable controladora del ciclo. Var es más usado para ambientes locales o globales, para el ámbito local o global. Para entender esto, veamos un ejemplo.
Vamos a crear un ciclo for, y este ciclo for entonces vamos a hacerlo que vaya desde 0 hasta menor que 3. En este ciclo vamos a mostrar por consola el valor de la variable i, o sea, la variable controladora del ciclo. Observe que aquí está declarada con var, ¿sí? O sea, como ámbito local. Vamos a declararla como let, o sea, ámbito de bloque. Quiere decir esto que esa variable solamente será reconocida en el ámbito del ciclo, o sea, lo que está entre llaves, ¿sí? El ámbito de este bloque de ciclo es todo lo que esté entre las llaves. Por fuera, después o por fuera antes del ciclo, no será reconocida, a menos que sea una variable global. Por fuera del ciclo vamos a mostrar también esa variable por consola. La misma variable i la vamos a mostrar para ver qué error nos muestra la ejecución. Vamos a compilar o a interpretar, vamos a abrir el navegador para interpretar este código y veamos qué pasa. Como se puede ver, precisamente vemos que la variable i no está definida, no es reconocida, no la está reconociendo. Esto es porque la variable i solo está en el ámbito de bloque. ¿Sí? Retornemos. Vamos a comentar esta línea. Vamos a ejecutar el código nuevamente. Y aquí entonces sin problemas podemos ver su ejecución, que muestra los valores entonces de 0, 1 y 2, que son los valores de i, que va desde 0 hasta menor que 3. Cuando la mostramos luego de su ámbito, del ámbito de bloque, no la reconoce. Sin embargo, si esta variable es declarada con la palabra clave var, o sea, para ámbito local o global, ya es reconocida. Entonces, vamos a compilar nuevamente y podemos ver que va a tomar esta variable los valores de 0, 1 y 2 e imprime el 3 porque es el valor luego de que salga del ámbito del bloque. O sea que sí la reconoce fuera del bloque por haber sido inicializada con la keyword de var, ¿sí? La deja como variable global, reconocida en cualquier parte del programa que se esté creando. Espero que con esto haya quedado en claro la diferencia entre let y var. Entonces, para que puedas seguir el orden del por qué se creó esta palabra clave, de ahora en adelante puedes declarar las variables de los ciclos con let, aunque también es posible y válido hacerlo con var. Hay que tener en cuenta que, como lo dijimos al principio, JavaScript no obliga a la declaración de variables. O sea que si una variable no se declara, esa variable pasa a ser variable global. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que a una variable edad le vamos a asignar el valor de 3. ¿Será esto válido o no? Vamos a mostrar por consola el valor de edad para ver si muestra algún error. Vamos a compilar. Efectivamente muestra 3. O sea que no es ningún error del código de JavaScript, aunque aparentemente la variable no fue declarada. Es reconocida. Esto es válido hacerlo. Esa variable ya
será una variable de ámbito global, o sea, la variable edad podrá ser accedida desde cualquier parte del programa, incluso si dentro de un ciclo o dentro de una sentencia condicional se accede a esta variable y se modifica su valor efectivamente cambiará. Y por eso entonces se pueden producir los errores de lógica. Errores que pueden ser difíciles de encontrar. Por eso se aconseja siempre declarar las variables para saber a ciencia cierta si es una variable global o si va a ser local. Para afianzar más el entendimiento de variable local o global, vamos a crear una función. Llamemos una función como mensaje, ¿sí? Digamos que esta función mensaje no recibe parámetros, pero entonces se va a encargar de mostrar un mensaje por consola a través de una variable. Vamos a definir dentro de esta función una variable llamada ms, ¿sí? Para hacer referencia a mensaje. Esa variable inmediatamente la inicializamos en un valor. Puede ser hola, ¿sí? Ese va a ser el mensaje, un saludo. Y vamos a mostrar por consola dicho valor de variable, o sea, mostramos por consola el nombre de la variable. Asimismo, vamos a nivel global, o sea, fuera del ámbito local de la función, a declarar esa variable ms y la vamos a inicializar con otro mensaje, otro saludo. Puede ser ¿qué tal? ¿Sí? Veamos entonces qué ocurre. La variable ms es de ámbito global. Se puede acceder en cualquier parte del programa. Resulta que entre esta función se declaró también una variable llamada igual a la variable global. Pero como la variable ms del ámbito local, o sea, de la función, de este bloque de llaves local de la función, fue declarada, observe que está la clave var, entonces no va a tomar el valor de la variable global ms, sino el valor de la variable ms local. ¿Sí? Vamos a compilar y a ver qué pasa. Por consola entonces podemos ver aquí no está mostrando información porque no hemos invocado la función. Invoquemos aquí la función que se llama mensaje y nuevamente vamos a compilar. Podemos ver que muestra el mensaje de hola. ¿Esto qué quiere decir? Que está usando la variable local de su ámbito local, o sea, está en el local scope. Esta variable ms está en el local scope y la está usando en el local scope. Es muy común que las funciones creen sus propias variables internas y al usarlas, si de pronto hay una variable global con el mismo nombre, no se afecte su resultado. Si aquí al final vamos a mostrar por consola también la variable ms, ¿qué creerías tú que mostraría? ¿Mostraría el hola o aquí mostraría el qué tal? ¿Sí? Aquí estamos accediendo a cuál variable ms. Estamos accediendo a la variable global, o sea, la de la línea 1. Ya sabemos que es global porque está por fuera de cualquier ámbito, o sea, cualquier bloque que esté entre llaves, ¿sí?
un ciclo o una condicional o una función, está por fuera, entonces es global esa variable. Aquí le estamos mostrando en qué ambiente, en un ambiente global también, o sea, observe que el console log de la línea 7 está por fuera, por ejemplo, de la función. Entonces accedemos a la variable global. Debería mostrar el mensaje ¿qué tal? Vamos a compilar nuevamente y vamos a ver que se ejecuta la función, o sea, hola por consola, y luego la variable global, o sea, ¿qué tal? Compilamos y efectivamente vemos que se compila, que se interpreta el código JavaScript con el mensaje hola de la variable local, ¿sí? De la función, y luego el mensaje qué tal de la variable global. También podría ser como convención, bueno, que intentaras no crear variables con el mismo nombre, así sea en ambiente local o en ámbito local, para evitar posibles confusiones, ¿sí? Esto lo hice a modo pedagógico para que vieras más y entendieras mejor cuando se habla del ambiente de las variables, ¿sí? Existen entonces el Global Scope, que es el ambiente global. Esta variable MS está en ambiente global, puede ser accedida en cualquier parte. Está el Local Scope, por lo general las funciones, las variables que se declaran dentro de una función están en ambiente local. Están el Block Scope, como lo vimos ahora, las variables de los ciclos están en bloque. ¿Qué pasa si esta variable MS no es declarada? Vamos a borrar su declaración, o sea, la palabra clave var. Se sigue nombrando ms como la variable global, ¿cierto? Le asignamos un valor y lo mostramos por consola. Y al imprimir nuevamente por consola la variable ms, ¿qué imprimiría? ¿Qué tal? O imprimiría hola. Ejecutemos o abramos el navegador, el interpretador de JavaScript y veamos qué pasa. Como podemos ver, va a arrojar por consola 2 veces el mensaje hola. ¿Esto por qué? Porque aquí se está accediendo a la variable global, que es ms, y se está modificando su valor. Como se modificó y esa variable es global, entonces precisamente se pudo modificar su valor y esto afectó a la variable global. He ahí el peligro en el que se puede caer al no declarar las variables en su ámbito local. Espero entonces que haya quedado claro el ámbito de las variables y cuándo declarar una variable con la keyword let, cuándo hacerlo con el keyword var, cómo declarar las variables, cómo nombrarlas e inicializarlas. Sabemos entonces que el tipo primitivo de dato que puede tener una variable puede ser de tipo numérico entero o numérico real o una variable de tipo cadena de texto, como en este caso, o una variable de tipo carácter, una letra, o variables booleanas, ¿sí? Que reciben verdadero o falso, true o false, y así otros tipos de variables simples. Para finalizar, veamos algunos ejemplos de nombramiento de variables, unos correctos y otros equivocados, para que repasemos ya esta parte de declaración de variables. Vamos a declarar una variable y la vamos a llamar nombre, pesos nombre. Vamos a declarar otra variable, la vamos a nombrar entonces como _edad. Declaremos otra variable, la vamos a nombrar como el primer.
Declaremos otra variable. La declaramos entonces como 2edad. Declaremos una variable más. Vamos a declararla como ampersand nombre. Veamos entre estas variables que acabamos de declarar cuáles son correctamente declaradas y cuáles no. Bueno, en este primer caso es válido declarar una variable. Ya sabemos que el signo peso es correctamente usado en JavaScript. En la línea 2, igualmente, se puede usar el guión bajo al inicio, al final o en cualquier parte del nombre de la variable. En la línea 3, igual, usamos el guión bajo al inicio y el nombre de la variable. Ahora mencionamos el camel case, ¿sí? Algunos programadores usan el camel case, pero en la primera palabra no usan la letra mayúscula, también es válido, ¿sí? Sin embargo, en el resto de las palabras la letra inicial será en mayúscula. En la línea 4 vemos que no es correcto declarar una variable cuando comienza con un valor numérico. Sería un error de declaración de tipo. Borramos entonces. Y en la línea 5 igual. ¿Por qué? Porque el ampersand no es reconocido como símbolo para ser usado en el nombramiento de variables. Vamos entonces a suponer que por error se declara nuevamente una variable que ya fue declarada. ¿Qué pasaría? JavaScript no arroja error en este caso. O sea que la variable declarada en la línea 4 se vuelve a declarar en la línea 6 sin ningún tipo de error. Sigue siendo variable global, ya que estamos en un ambiente global, no estamos dentro de una función. Me gustaría entonces que te preguntaras si entendiste este tutorial de declaración de variables en JavaScript. Cualquier duda lo puedes escribir en los comentarios. Te invito a seguir aprendiendo JavaScript. Sigue otro tutorial. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Pinterest como @tutoríascolombia. Me encantó ayudarte, felicitaciones y tú sí puedes alcanzar tus metas.